El pacano es originario del norte de México y sur de Estados Unidos. A finales del siglo 1800 los marqueses de Lario lo trajeron a Málaga, principalmente como árbol ornamental. De hecho hay algunos en la finca de la Concepción y demás, y esto pues, se extendió por el Valle de Guadalhorce. Hará unos 30 años aproximadamente, pues se empezó ya a hacer un cultivo ya en serio como del pacano. Se adaptó bastante bien a esta zona, porque es un árbol con mucha demanda de agua y necesita un terreno fértil y de bastante drenaje, cosa que aquí en la ribera de los ríos pues se ha adaptado muy bien. De hecho, actualmente pues se ha extendido y ya hay plantaciones ya por todos lados. Está todo el valle, está ya plantado de este árbol. El factor clima también es muy importante, porque aquí en el Valle de Guadalhorce tenemos un clima mediterráneo muy similar al de California, que es el lugar de origen de la pacana. Entonces, y de hecho también la pacana que se está produciendo aquí incluso es más sabrosa que la de su lugar de origen, debido a que la zona mediterránea es muy rica en cal, y entonces la cal da un sabor a la nuez bastante bueno, y entonces se da el caso de que incluso se ha mejorado el sabor a su lugar de origen, porque allí en la zona de origen tiene que estar aportando cal continuamente para conseguir cosas que aquí lo tenemos más fácil. En cuanto a riego, el nogal pacano es un árbol muy exigente en humedad. Si conocemos cuál es su hábitat natural, son las vegas de los ríos, donde el nivel freático es muy alto y la humedad es constante. Además, sus suelos son fluvisoles, son suelos muy profundos, muy ricos en materia orgánica, porque han sido formados por el aporte constante de sedimentos de los ríos. La raíz pivotante, una raíz muy característica de este árbol, puede llegar a penetrar hasta el nivel freático y puede llegar a tener un gran porte del árbol. Los requerimientos hídricos del nogal podemos asemejarlo al del aguacate, o incluso más, puesto que su volumen es mucho mayor. Los primeros riegos deben de comenzar en la primavera, cuando las primeras flores empiezan a aparecer. Con unos 2 riegos por semana debe de estar bien, siempre y cuando no haya humedad en el suelo. Conforme nos vamos acercando a los meses de junio y septiembre, que son los más delicados, puesto que el cojado de la nuez se ha dado y el llenado de la nuez es muy importante, los requerimientos hídricos aumentan, por lo tanto hay que regar más, incluso de 3 a 4 veces por semana. En cuanto al sistema de riego, quizá el mejor sea pues, riego a manta o riego a pie, porque es el riego que más superficie de agua ocupa y mayor capacidad tiene el árbol de absorber agua, pero siempre y cuando haya una buena disponibilidad de agua. En el caso de que no los haya, se recomienda el riego por goteo, que podría costar de unas 2 gomas en torno en los laterales del árbol, con 2 goteros cada goma y siempre bajo la copa. Los goteros nunca deben de llegar al agua al pie para evitar problemas de enfermedades. Una de las claves para entender el cultivo de nogal pacano es su polinización. Su polinización, al igual que el olivo, es animófila, es decir, que se poliniza a favor del viento. A diferencia de otras plantas como el naranjo, que tienen una misma flor, tanto los órganos masculinos como los femeninos, en el nogal pacano hay 2 flores diferentes. En una está los órganos masculinos, cuya estructura se llama mento y a pie de campo se llama churro por su forma alargada, y por otra parte tenemos la flor femenina, que es la que dará lugar a la nuez tras su polinización. Por tanto, podemos decir que las flores del nogal pacano son unisexuales. Un factor importante a tener en cuenta es que ambas flores no coinciden totalmente en el tiempo, pero sí que hay un pequeño periodo en el que coincide tanto la flor femenina como la masculina, y ese momento es clave para que se dé la polinización. Con la variedad Mahan, que es la principal nuez que se cultiva en el Guadalhorce, hemos comprobado que este tiempo de solapamiento entre ambas flores es suficiente, dando una cosecha de buena calidad y en cantidad, pero nunca está de más intercalar con otras variedades, como puede ser la Cherokee, otra variedad bastante extendida también, para que la polinización cruzada sea más efectiva. La poda en el nogal debe ser una poda abierta, que tradicionalmente se le llama poda en vaso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la poda de formación, en la que elegimos la altura de la cruz, que debe estar entre 1 metro o 1,5 metros, para que se pueda circular por debajo del árbol.
Bien, entonces poco a poco le vamos cortando el eje central para hacer que el árbol se vaya abriendo, pero siempre hay que tener en cuenta que el árbol nunca se puede quedar totalmente desprotegido del sol. El árbol siempre tiene que estar rodeado de ramas que la protejan del sol, porque de lo contrario se le producirían quemaduras y la seca consiguiente. Entonces, mucho importante que le entre mucha luz al árbol, toda la luz nunca es mala, pero nunca el sol puede entrar dentro del árbol. El sol solamente le debe dar en la cubierta externa, que es donde están las hojas. Y después hay que darle la altura deseada. Aparte de la cruz, uno no puede tampoco dejar que el árbol se le haga uno demasiado grande, porque hay que recordar que el árbol hay que variarlo, y por lo tanto hay que darle un tamaño controlado, que una persona subida en la cruz o en las primeras ramas primarias que pueda acceder a todo el árbol con comida, con la caña o con lo que utilicemos para el albareo. Y también cuando el nogal va creciendo, pues va demandando que se vaya dando poda de rebaje. Hay que tener en cuenta que cuando le haga una poda de rebaje, repetir lo mismo de antes, que el sol no le entre, hay que estudiarlo muy bien, y también rama que se acorte, dejarle algún tirazabio o desvío para que no produzca gran cantidad de chupones, que después tenemos que andar seleccionando y demás, ¿no? Siempre procurar que la disposición del árbol sea radial. Hay que procurar que una persona pueda circular por debajo del nogal, ya se está transitando o con la maquinaria, y entonces las ramas por laterales van pendulando y van formando y van en forma descendente cayendo hacia el suelo. No hay que procurar que nunca topen en el suelo, porque nosotros hacemos la poda en invierno cuando está sin hoja, y tenemos que procurar que quede por unos 15 o 20 centímetros, como mucho por debajo por lo alto del suelo, porque esas ramas después echan brotaciones e incluso con el peso de la nuez puede llegar a tocar el suelo. Entonces las nueces no deben topar nunca con el suelo, porque se deforman, se estropean, después es muy difícil poder colocar los toldos y tal, ¿no? La becería es uno de los grandes problemas de los nogales. Los nogales, concretamente el pacano, manján, que es la variedad larga, y el cherokee, que es las dos que más utilizan aquí, son especies, o mejor dicho, variedades muy beceras. Entonces el control de la becería es tremendamente importante, porque de qué nos sirve que un año esté mucho y el otro año esté vacío. Lo importante es una cosecha regular. Para ello, ¿qué se debe hacer? Pues el año que el árbol echa mucho, pues se poda de forma normal, ¿no? Y el año que echa poco, como se prevé que el año siguiente va a echar mucha cosecha, entonces si le damos una poda más intensa, tiene menos ramaje, y en consecuencia, al tener menos ramaje, le caben menos nueces, y por lo tanto, así lo vamos equilibrando año tras año. Otro problema que también tiene el nogal pacano, sobre todo la variedad larga, la manján, es el llenado. Todo el mundo se queja, o nos quejamos mucho, de que la nuez muchas veces no se llena. Eso tiene una lógica. Al ser una nuez muy larga, lógicamente muchas veces le faltan nutrientes y no llega a llenarse totalmente. Entonces, una forma de paliar esto es precisamente, como hemos dicho antes, manteniendo el árbol en unas condiciones idóneas de fertilización y de agua y tal, y también mediante la poda. Si el árbol tiene un ramaje más o menos controlado, tiene más capacidad de que los nutrientes lleguen a todas partes. Si el árbol tiene muchísimas ramas, pues entonces todos los árboles que tienen muchas ramas, las frutas suelen ser pequeñas. Entonces el ramaje nada más que el necesario, ni mucho ni poco. Si le dejamos poco, mucho chupón y muchos cortes. Si le dejamos mucho ramaje, mala calidad del fruto, y concretamente en la manján, poco llenado. Entonces las claves: fertilización adecuada, riego adecuado y poda adecuada. Eso para mí serían los tres pilares en general en el mantenimiento del nogal pacano. En la agricultura tradicional siempre se ha considerado que el suelo debía estar muy labrado, mientras más labores mejor, y mientras más profunda mejor. Igualmente también se consideraba que el suelo no debía tener hierba. Un buen labrador era aquel que tenía siempre el suelo sin hierba y muy labrado. En la agricultura ecológica se ha visto que eso no es así, que el suelo en realidad no se debe labrar por varias razones. Una de ellas es que rompe su estructura, invierte horizontes, ¿no? Si se hace de cierta profundidad, también corta las raíces de los árboles, que la mayoría de ellas suelen estar en la parte superior, que es donde está la fertilidad del suelo mayormente, porque es donde cae la materia orgánica y donde tiene el intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, labrar, sobre todo en cierta profundidad, es totalmente negativo. Después, por otro lado, cuando uno labra, la materia orgánica, ¿qué ocurre? La materia orgánica se mineraliza, desaparece. No hay más que ver que un terreno que tenga materia orgánica, como uno lo labre, la materia orgánica pasa a minerar rápidamente y nos quedamos sin ella.
Y aquí lo que se pretende es que se forme un colchón de materia orgánica para que se vaya descomponiendo poquito a poco y se vaya incorporando al suelo conforme se vaya descomponiendo. En cualquier terreno y en cualquier tipo de cultivo, ya sea herbáceo o ya sea arbóreo, resulta que por muy fértil que sea el terreno, si nosotros cogemos y sembramos, las cosechas van sacando nutrientes del terreno, y si esos nutrientes no se les reponen, el terreno termina por agotarse. El terreno va perdiendo fertilidad paulatinamente y los rendimientos van disminuyendo. Entonces, en la agricultura ecológica, la clave de la fertilidad está en el humo, en la materia orgánica. La fertilidad del suelo la mantendríamos imitando un poco a la naturaleza, lo que es un bosque. Un bosque se mantiene fértil por los siglos de los siglos, simplemente porque todos los restos que van cayendo, desde los troncos que van muriendo y caen al suelo y se van descomponiendo, las hojarascas, etcétera, y las hierbas, se va manteniendo la fertilidad indefinidamente gracias al aporte continuo de materia orgánica que el mismo terreno, el mismo ecosistema le proporciona, ¿no? Entonces nosotros en este caso lo que hacemos es imitar a la naturaleza. Las hierbas las incorporamos al suelo y los restos orgánicos también, y así todo lo que puse en el nogal va al suelo, todo, salvo la nuez, lógicamente. Entonces la cáscara de la nuez, una vez recogida, pues la esparcimos por la finca. Esto le va creando una capa de un mulching, un acolchado, y que se va descomponiendo lentamente y se va incorporando conforme se va descomponiendo. Entonces, en cualquier época del año que nosotros veamos la finca, le vamos a ver una especie de colchón de materia orgánica que es la que le va a dar fertilidad al suelo. Si el terreno es más o menos pobre, se le puede complementar lo que he dicho con un poquito de estiércol. Si el terreno es suficientemente fértil, basta con los aportes que el árbol y la tierra producen para que se mantenga la fertilidad. En un suelo orgánico, en un suelo de agricultura ecológica, no se deben de eliminar las hierbas totalmente. Las hierbas deben de existir, las hierbas son parte de la naturaleza y aparte no son nuestras competidoras como siempre se ha considerado. Si se hace un manejo adecuado, las hierbas es nuestro mejor aliado a favor de la fertilización y el mantenimiento de la biodiversidad y el control de las plagas. Entonces lo que hay que hacer es coger y no dejar que las hierbas se hagan muy grandes, que siempre más o menos estén controladas, y procurar que se eliminen en los meses ya más cercanos al verano, que es cuando verdaderamente compiten con la planta por el agua. Está visto que en los meses sin lluviosos una cantidad grande de hierba no compite en absoluto con la tierra, solamente compite cuando ya empieza a haber sequía. Entonces el manejo debemos hacerlo controlado y siempre favoreciendo a aquellas plantas que más beneficios nos va a dar la agricultura ecológica, ¿no? Como por ejemplo puede ser las leguminosas, que nos aportan nitrógeno al suelo de forma natural, sin ningún tipo de coste, como puede ser las distintas arvejas o besas, los carretones, los tréboles, etcétera, ¿no? Las leguminosas tienen en su raíz unos nódulos en las que viven asociadas unas bacterias que asimilan el nitrógeno atmosférico y la incorporan al suelo. Después otros grupos, como por ejemplo las gramíneas, crean mucha biomasa, no hay más que ver un campo por ejemplo de avena, y entonces eso nos aporta mucha materia orgánica que al descomponerse va produciendo humus. Y después otro grupo importante pues, pueden ser por ejemplo las compuestas, la viada, etcétera, que son plantas muy floríferas y que al ser muy floríferas pues dan mucho néctar y mucho polen. No hay más que ver en cualquier campo cómo se llenan perfectamente de todas estas flores de insectitos que están polinizando. Pueden competir un poco por el agua también, ¿de acuerdo? Pero si nosotros cogemos y comparamos los beneficios con los perjuicios, netamente el balance es totalmente positivo a favor de las hierbas. Poco antes de la cogida de las nueces lo desbrozamos para fin de que después de poner los toldos y que las nueces no caigan al suelo y se pierdan, entonces segamos la hierba. Y después en función de lo más o menos lluvioso que vaya el año, pues cogemos y le hacemos un segundo desbroce, febrero por ahí, siempre respetando las hierbas que más nos interesen, y pues ya a último de mayo, cuando ya las hierbas, la mayoría de ellas han dado la semilla, pues entonces la cegamos, y siempre dejamos algunas hierbas que sean más tardías para que nos provean de polen, ¿no? Por otro lado hay que tener en cuenta una cosa, nosotros tenemos puestos los goteros bajo la copa de los árboles, 4 por árbol, ¿no? Entonces las hiervas solamente se concentran en los goteros. En la otra zona está prácticamente seco, solamente hay algunas hierbas, pero no puede haber mucha hierba tampoco, aunque tenga el gotero puesto que el nogal da una sombra muy intensa, unido con los taninos de la hoja, total, que hace muy difícil que prolifere gran cantidad de hierbas, de modo que por esa razón en la agricultura ecológica nunca se debe de considerar las hierbas enemigas, sino son aliados nuestros y hay que preservarlas, ¿no?
simplemente controlarla. El nogal, por ser una especie de más o menos reciente aquí en nuestra zona, pues todavía no han llegado plagas. Si uno mira cualquier libro de cualquier tratado hecho en América, que es la cuna del nogal, vemos que tiene bastante cantidad de plagas, pero aquí prácticamente la única que nosotros hemos detectado así es el pulgón. Entonces se le llega a formar una capa de melazo. Y entonces el tratamiento ecológico sería, pues, por ejemplo, con jabón de potasa, pero que yo considero que no es ni muy necesario siquiera, porque la plaga dura muy poco tiempo, solamente un poco en la primavera, cuando hay bastante humedad y temperatura, y después a lo largo del verano va desapareciendo. Por otra parte, tampoco sería una plaga muy mala, porque aunque se acumule un poco de melazo en la hoja, el árbol es muy vigoroso y la tolera fácilmente, ¿no? Y aparte de eso, otra ventaja que tiene al ser un árbol de hoja caduca, cuando tira la hoja, pues tira la tizne que se ha podido desarrollar en torno a ella y no hay ningún problema. Por otro lado, hemos dicho que una forma de controlar las plagas es favoreciendo la biodiversidad. Entonces, los pulgones, mejor dicho, tienen multitud de enemigos naturales. Básicamente, bueno, todo el mundo conocemos las crisopas y las mariquitas y muchos otros insectos depredadores. De modo que nuestra experiencia nos dice que por el pulgón no hay que preocuparse en absoluto, no es necesario ni echar jabón ni echar nada. Simplemente respetando la flora, para que dé gran cantidad de organismos que las controlen, y cuando no hay pulgón, pues se alimenten del néctar y del polen de la fauna auxiliar, favorecer los setos, favorecer algunas plantas si queremos ornamentales que den mucha floración, y con esto es más que suficiente para mantener el nogal libre de plagas. En la agricultura ecológica lo más importante es asociar ganadería con agricultura, y tomé la decisión de poner gallinas de puesta, porque es el animal que se adapta bastante bien al entorno del nogal, y su vida también debajo de los nogales pues le favorece mucho. Y hemos estado dedicados mucho al tema de la producción de huevos. La importancia de asociar la ganadería y la agricultura es fundamental. Aparte de económicamente, está, digamos, dos actividades que te apoya económicamente al sustento, pero también en la creación de un ecosistema es importantísimo, porque se apoyan mutuamente. La gallina, el estado de bienestar que tiene debajo de los árboles, un árbol que al ser de hoja caduca, en verano le produce sombra, en invierno se cae la hoja y entra el sol, y entonces el ecosistema es completo. Y el sistema de rotación de la hierba también es bastante completo, porque al estar un tiempo que las gallinas no están en esa zona, pues da a que la hierba se reproduzca, que eche sus semillas y que no se pierda ese ecosistema. Después las gallinas saturan ese sistema y vuelve a surgir nuevamente con un nuevo ciclo. El sistema de abonado que utilizamos es que dejamos la hierba crecer al máximo, que haya bastante cantidad de hierba, después se tritura para incorporarla al suelo como materia orgánica, y finalmente las gallinas, porque claro, las gallinas cuando salen del corral normalmente tienen dos campos rotativos. Durante un tiempo está en un campo y va destruyendo toda esa materia orgánica, va moviendo el suelo y va incorporando también las heces, y luego cuando ese campo se satura, pues los animales pasan a otro parque, a otro campo, y haciendo un ciclo. Y aparte de eso también todos los excrementos de gallina, bueno, todos no, pues parte de ellos, porque muchos se lo llevan fuera para otra finca, pero parte de ellos, con toda la materia orgánica y todos los desechos de las nueces, pues lo que hacemos es compostarlo. También tenemos la lombriz americana, que cuando ya se ha compostado la transforma en humo. Y el humo, pues bueno, todos sabemos que el humo es el abono más completo que hay, y encima de origen natural, y es el único abono que utilizamos.
aparte de lo que las gallinas aportan al sistema. Y para concluir, con un buen manejo en cuanto a la fertilidad natural del suelo, una correcta poda y agua suficiente, ligado a una recolección en su punto óptimo de madurez, obtenemos unas nueces de máxima calidad.